empezar a grabar, ¿sí? Así va a quedar un registro, ya que Zoom es bastante mejor en esto que Jitsi, que no tiene opción de grabado. Hablar de resoluciones judiciales implica hablar de actos procesales nuevamente. Las resoluciones judiciales son modos, son actos procesales de decisión que adopta el juez. O, en algunos casos, las pueden adoptar algunos funcionarios que no son el juez, como el secretario o el prosecretario administrativo en la Justicia Nacional o en la Justicia Federal, o nuestro auxiliar letrado en la provincia de Buenos Aires. Esos funcionarios están autorizados para dictar resoluciones judiciales como el juez, solo que esos funcionarios judiciales tienen potestades para dictar resoluciones judiciales muy acotadas. Esto es, las resoluciones que ellos pueden dictar son más acotadas que las del juez. En todo expediente judicial, ustedes van a encontrar siempre este circuito. Siempre esto se va a repetir a lo largo de cualquier actuación judicial, siempre vamos a encontrar lo mismo. Toda presentación, todo escrito que presentan las partes al juez, toda presentación que se haga, debe tener una respuesta judicial. Entonces siempre van a encontrar esto: pedido, escrito, resolución judicial que le da respuesta. Siempre de alguna manera lo van a encontrar esto. Este circuito siempre se va a presentar. Hoy por ahí, ¿ustedes me escuchan bien a mí? No, profe, eso le iba a decir, hay como interferencia. A ver. A ver ahora, ¿me escuchan a mí? Ahora sí. Sí. Ahora sí, bueno, perfecto. Sí. Vuelvo al tema. En las resoluciones judiciales, les decía que en todo expediente siempre van a encontrar este circuito: pedido, escrito, resolución judicial, siempre. En todos los casos siempre se va a dar ese circuito. Esperen que estoy admitiendo a dos chicos que están tratando de ingresar. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son esas respuestas que se dan? ¿Cuál es esa resolución judicial? En general, cuando uno habla de resolución judicial, inmediatamente piensa en una resolución judicial, que es la más importante de todas, que es la sentencia definitiva. La sentencia definitiva, básicamente, al escrito al que le da respuesta, es a la demanda, es a la denuncia, es al pedido de elevación a juicio que formula el fiscal. Es la respuesta a los escritos constitutivos, la sentencia definitiva. Ahora, la pregunta es si esa es la única clase de resoluciones judiciales que vamos a encontrar en un proceso judicial. Bueno, no. Y la clase de resoluciones judiciales, nosotros siempre la vamos a explicar desde tres clases de resoluciones judiciales. Siempre vamos a encontrar tres clases de resoluciones judiciales. Y esto tiene que ver también con su complejidad, yendo de la más simple a la más compleja. La más simple de todas es lo que se conoce como providencias simples o resoluciones simples o despachos, básicamente. En segundo lugar, vamos a encontrar lo que se conoce como sentencias interlocutorias. Y en tercer lugar, vamos a encontrar a lo que se conoce como sentencia definitiva. Sentencia definitiva hay una sola. Una. Por instancia hay una sentencia definitiva. ¿Puede haber otra sentencia definitiva en otra instancia? Sí, puede haberla. Pero necesariamente hay por instancia una sentencia definitiva. Sentencias interlocutorias puede haber varias dictadas durante el proceso, ¿sí? Puede haber algunas resoluciones, puede no haber ninguna, pero puede haber varias que se dicten durante el curso del proceso. Y providencias simples va a haber varias, por lo menos, o va a haber muchas providencias simples hasta que lleguemos al dictado de la sentencia, y posteriormente puede haber providencias simples que se dicten, e inclusive sentencias interlocutorias que se dicten con posterioridad a la sentencia definitiva. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a las providencias simples?
Las providencias simples solo tienen como objeto realizar actos de mera ejecución. Esto es, no justifican la toma de ninguna decisión. O sea, sencillamente mandan a hacer algo que es un acto de mera ejecución. No hay que justificarlo ni nada que se le parezca. Por eso las providencias simples solo tienen como requisito lugar y fecha y firma del juez, o eventualmente, si es de aquellas que pueden dictar otros funcionarios, la firma de otro funcionario que no sea la del juez. Esas providencias simples o resoluciones simples tienen la característica de que no necesitan fundamentación. No es necesario decir... ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Ah, está, porque el Zoom me está avisando que no funciona. No sé si será el otro que cambié, pero bueno. Cualquier cosa, avísenme. Por favor, háganme una señal de humo o algo que se le parezca, ¿sí? Si no se escucha. Bien, gracias. No requieren fundamentación. Esto es, ¿qué es la fundamentación? Explicar las razones que lo llevan a tomar la decisión. No es necesario que el juez o los funcionarios que toman esa decisión expliquen cuáles son las razones por las cuales adoptaron esa decisión. ¿Sí? ¿Qué es una providencia simple? Por ejemplo, un ejemplo de providencia simple es que se agregue la contestación de un oficio. Nosotros mandamos a pedir un informe a algún lugar, llega el informe y sencillamente el juez todo lo que dice es agréguese el informe y hágase saber. ¿Hace falta que diga por qué lo agrega? No. ¿Hace falta que funde la norma que dice por qué lo tiene que agregar? No. No es necesario nada más que lugar, fecha, lo que dice la resolución, que es un acto de mera ejecución, y la firma del funcionario o del juez. También son actos que tienden al mero desarrollo del proceso, ¿sí? Por ejemplo, el traslado de la demanda es un acto de desarrollo del proceso y es una providencia simple. Sencillamente lo que ordena es de la demanda, traslado. Lo que quiere decir de la demanda, póngase en conocimiento de la parte contraria. ¿Hace falta fundar por qué se hace eso? No es necesario. Sencillamente todo lo que hace falta es decir eso, lugar, fecha y firma del juez. Punto. Bien. En segundo lugar, tenemos a las sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias también, como toda resolución judicial, llevan lugar, fecha y firma. En este caso, siempre del juez. Toda sentencia interlocutoria lleva firma del juez. Pero tienen dos requisitos ineludibles, ¿sí? Esto recuérdenlo muy bien. El primer requisito, que no es un requisito de la propia resolución, sino que es un requisito para dictar esa resolución. Una sentencia interlocutoria no se puede dictar si no se hace esto antes. No sé si les queda claro. Toda sentencia interlocutoria se dicta lo que se conoce como previa sustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Antes de resolver, el juez tiene que ordenar, o tiene que haberse ordenado, el traslado de lo que se está resolviendo. Esto es, supongamos, un ejemplo, solo por poner un caso. Nosotros vimos que una de las formas en que una actitud que podía asumir el demandado es una excepción. Y una de las excepciones características es la excepción de incompetencia. El demandado se presenta y dice, al momento de contestar la demanda, le plantea al juez que es incompetente. Bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Resolver directamente la excepción de incompetencia o hay que hacer alguna otra cosa antes? Los escucho. A ver qué tienen para decir. Si no, escríbanlo en el chat. Sí, contéstenme de esta manera. O activen el micrófono. No me dejen solo, no sean así. Debe resolver, doctor. ¿Qué tiene que hacer? Resolver la excepción. ¿Directamente? No, me repite, porfa, porque justo estaba leyendo lo que marqué con lo que usted estaba dictando. Si el demandado se presenta y plantea la excepción de incompetencia, ¿sí? Sí. Antes de dictarse la sentencia interlocutoria que resuelve esa incompetencia, ¿el juez resuelve directamente o tiene que hacer otra cosa antes? Tiene que dar traslado. Ah, ¿por qué? Y para que la otra parte se entere de lo que está pidiendo el demandado.
Muy bien, Cristian, pero ¿por qué principio tiene que hacer esto? Porque tiene que fundamentarlo. No. Por el principio de bilateralidad. ¿Por el principio de bilateralidad o principio de contradicción? Muy bien. Antes de resolver, el juez tiene que ordenar el traslado. Esto es la previa sustanciación. Sustanciar quiere decir correr traslado antes de resolver. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? O sea, el juez antes de resolver, antes de dictar una sentencia interlocutoria, lo que tiene que hacer es sustanciar el pedido. ¿Qué quiere decir esto? Correr traslado, ¿sí? Dar un traslado, poner en conocimiento de la parte contraria ese pedido que va a resolver. ¿Para que la parte contraria haga qué cosa? Defenderse. ¿Y cómo se defiende? ¿Qué es defenderse? Defenderse es pedir que se rechace ese pedido. Esto es, el actor cuando se presenta a contestar esa excepción de incompetencia, lo que puede hacer es pedir que se rechace y decir cuáles son las razones por las cuales él considera que el juez sigue siendo competente para entender en esta cuestión. Bien, espero que me hayan entendido. Ese es el primer requisito de la sentencia interlocutoria. Para que se dicte la sentencia interlocutoria, tiene que haberse dado previa sustanciación. Ahora, en la resolución interlocutoria, además del lugar y fecha y la firma, tiene que el juez decir cuáles son las razones que lo llevan al dictado de esa resolución. ¿Y por qué creen ustedes que el juez tiene que decir las razones por las cuales él toma una decisión y no otra? O esa o no una cualquiera distinta. ¿Cuál es la razón por la cual el juez tiene que explicar cuáles son las razones por las cuales toma una decisión? Cualquiera. En la sentencia interlocutoria o en la sentencia definitiva, que es donde se hacen todas las explicaciones del caso. ¿Por qué será así? ¿Por qué los jueces tienen que dictar resoluciones razonadamente o razonablemente fundadas? ¿Por qué esto es Por así? la sana crítica, eso creo que lo vimos, ¿no? En la clase pasada. No. La sana crítica es un sistema de valoración de la prueba. En la sana crítica, el juez lo que hace es valora los distintos medios de prueba de acuerdo a reglas de lógica jurídica que le dicen cómo debe valorar la prueba. ¿Sí? Pero sobre todas las cosas, la sana crítica lo que le dice, entre otras cosas, como bien está diciendo Cecilia, es que el juez explique por qué valora la prueba de una forma y no de otra, por qué le da un valor a un medio probatorio de una manera y no de otra. ¿Se entiende esto? ¿Me explico bien? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el juez, designado por el Consejo de la Magistratura, o sea, de una terna vinculante, que fue al gobernador, el gobernador eligió de esos 3 que estaban en esa terna, dijo, este es el candidato, el Senado lo aprobó y dijo, sí, democráticamente nosotros estamos de acuerdo con que este señor tiene que ser el juez, porque sabe mucho, porque es el mejor, porque tiene un gran compromiso con los principios republicanos y los derechos humanos? Les tiene que explicar a los justiciables, a las partes, por qué toma una decisión y no otra. ¿Por qué esto será así? Por la imparcialidad, y se tienen que basar también en las pruebas, que no es que fue algo arbitrario, así como que, bueno, se me ocurrió decir que es culpable y sin fijarse en lo que es en el tema el cual se demandó, la cosa juzgada. Sí. Pero Porque tiene que argumentar. tiene que Sí, argumentar. ¿Y por qué tiene que argumentar? ¿Por qué tiene que explicar? Porque y tiene que argumentar para poder respaldar la decisión. Y, sí, pero ¿por qué? Para que las partes hagan ¿qué cosa? para que las partes puedan defenderse en caso que no les guste la resolución del juez. No me gusta la resolución del juez. ¿Y qué hago? ¿Chupo un clavo o puedo hacer algo? No, Impugnar. se puede. Impugnarla, ¿cómo? Muy bien, Federico. Se volvió a cortar el micrófono. Mediante una apelación, se puede apelar. Muy bien. Yo puedo recurrir las resoluciones judiciales. Bien, si puedo recurrir las resoluciones judiciales, entonces, para poder recurrirlas quiere decir que las puedo cuestionar, ¿sí? Puedo criticarlas. ¿Y por qué el juez debe explicar las razones? Porque si no explica las razones, ¿qué voy a cuestionar yo? ¿Sí? Si alguien me dice, alguien tiene la facultad de decir, supongamos, un rey absolutista, un rey absoluto, ¿sí? Me dice,
yo quiero esto porque a mí se me ocurre y es mi regalada voluntad. ¿Yo puedo cuestionar eso? Todos somos hijos de él. No. Todos le debemos nos debemos a su voluntad y no la podemos cuestionar bajo ningún concepto. En cambio, en el Estado republicano y democrático, la característica es que todos los actos de gobierno son públicos, pero tienen que someterse a algo que está por encima de todos y nos equipara a todos, que es la ley. La ley, la Constitución, como quieran llamarlo, pero es el orden jurídico. Esto es, si algo no se somete al orden jurídico, entonces, no importa quién haya adoptado esa decisión, ¿se puede cuestionar? Sí, siempre se puede cuestionar. Obviamente hay un momento en el que ya no se puede cuestionar más, ¿sí? Pero básicamente, si un juez de primera instancia toma una decisión, ¿yo la puedo cuestionar? Claro que sí. Tengo la vía de los recursos, como dijo Federico y como dijo Cristian. Sí, tengo la posibilidad de cuestionar esa resolución judicial y por eso es que básicamente el juez debe expresar cuáles son los fundamentos, ¿sí? Además de por una cuestión de la transparencia de los actos de gobierno, los jueces tienen que explicar por qué toman las decisiones que toman, ¿sí? Para justificar que sus actos son conforme a la ley. Bien, no sé si me logré explicar bien hasta acá. ¿Me Sí, entendió? sí. Sí. Candela me dice para apelar. Muy bien, Candela. Sí, doctor. Bueno, Clarísimo. bien. Ahora, ¿tiene algún requisito más la sentencia interlocutoria? Bueno, sí, como toda resolución que decide algo, siempre tiene que tomar una decisión expresa y positiva. Esto es, concreta y positiva respecto de lo que se está planteando. Al final, al igual que como se hace en la demanda, el juez tiene la obligación de decir concretamente qué decisión toma. Entonces, en la parte final el juez tiene que decir, por eso, por ello, llego a esta conclusión. Rechazo la excepción. Admito la excepción. Declaro la nulidad. Lo que sea que vaya a adoptar en la sentencia interlocutoria, el juez lo tiene que decir concretamente cuál es el resultado de ese planteo, ¿sí? O se admite o se rechaza. Punto. Además de eso, como toda sentencia interlocutoria tiene que contener una decisión sobre las costas y los honorarios, ¿sí? Esto es, ¿quién va a pagar los costos generados por esa interposición de esa sentencia interlocutoria? ¿Sí? Porque esto generó por lo menos trabajo de los abogados. Y ese trabajo, obviamente, hay que pagarlo, ¿sí? Y por eso están estudiando ustedes esto acá, ¿sí? Para poder vivir de eso. Entonces, no se olviden de eso, hay que imponer costas y regular honorarios, ¿sí? Y ahí vamos a saber quién tiene que pagar. Esto es, la imposición de costas es, se imponen en principio a quien es vencido en toda contienda. Entonces, el vencido tiene que pagar los gastos generados. Entre esos gastos están los honorarios, ¿sí? Finalmente tenemos a la más compleja de las resoluciones judiciales, que es la sentencia. Una pregunta, ¿me entendieron en lo que dije? O yo sé que algunos me siguieron, ¿sí? Pero si alguien no entendió algo, por favor, fréneme y dígame, no te entendí, explícalo de vuelta, por favor, arrancá de cero. No, profe, entonces, en la diferencia o lo que se le agrega a la sentencia, estas interlocutorias, a diferencia de las providencias, es la fundamentación del juez y la decisión de saber si, bueno, y que la decisión debe ser expresa y precisa y positiva. Sí, pero recordá el requisito anterior a la sentencia. La previa sustentación. Sustanciación, no sustentación. Sustanciación. Es una palabra porquería. Es una palabra media compleja. Es sustanciación. Para que le escribo acá en el chat. Sustanciación. Para que le escribo en mayúscula. Es decir, que como que serían más, y aparte las costas. ¿Te llegó? Espere. Sí, sustanciación. Ahí está. Me faltó el acento, pero bueno, como escribí con mayúscula, a veces ya no se permite eso, pero no importa. Serían 4 en total, por lógica, entonces. La sustanciación, la fundamentación, que sea expresa y positiva, y bueno, y las costas y honorarios. Listo. Sí, tal cual. Además de lugar, fecha y firma, ¿no? Sí. Bien. Vamos a la más difícil de todas, la sentencia definitiva.
La sentencia definitiva es la que da respuesta, como dije hace un ratito, a la demanda y las defensas que ya se hayan ejercido contra la demanda, ¿sí? El pedido de elevación a juicio y la defensa que se hayan ejercido contra el pedido de elevación a juicio. La acusación y la defensa contra la acusación, ¿sí? Todo eso se resuelve en la sentencia definitiva. Ahora, en el proceso civil vamos a encontrar sistematizado, bueno, Zoom me está avisando que nos quedan 10 minutos, ¿sí? Así que en 5 minutos cortamos y arrancamos de vuelta y les va a llegar, en realidad, incorpórense con la misma invitación, ¿puede ser? Sí. Fantástico. La sentencia definitiva. En la sentencia definitiva, como les decía, vamos a encontrar la respuesta a esos escritos constitutivos, ¿sí? Y las partes de la sentencia definitiva son básicamente 4, si no me equivoco y si la memoria no me falla. La primera se llama autos y vistos, la segunda se llama resultandos, la tercera se llama considerandos, y la cuarta y última es la parte dispositiva o resuelvo o fallo. Bien. ¿Qué es lo que se hace en los autos y vistos? En los autos y vistos básicamente lo que se menciona es la carátula del expediente que llegó. Esto es, el juez lo que dice es, se encuentran los autos tales en estado de dictar sentencia y pasa la que sigue. La que sigue es los resultandos. En los resultandos, el juez lo que dice, lo que hace, es señalar cuáles son los aspectos centrales que fueron planteados en el proceso. Esto es, ¿de qué va a tratar esta sentencia? Te está anticipando el juez en esa parte. Te está diciendo, esta sentencia yo la voy a dictar porque me hicieron este planteo. Este fue el planteo que a mí me plantearon y que voy a resolver en esta sentencia. En los resultandos, el juez lo que dice es, básicamente hace este trabajito. Dice, en la demanda vino fulanito y me planteó una demanda de tal cosa, por ejemplo, daños y perjuicios, y demandó a fulano y mengano por la cantidad de pesos tanto. Pidió que se lo condene con costas. Dijo que pasó esto, la causa. Dice, nos plantearon estos hechos. Nos plantearon estos hechos. Hace una transcripción, básicamente, de lo que dice la demanda en cuanto al relato de los hechos, y lo resume, básicamente es un resumen de las presentaciones. Y después va a seguir diciendo, y vino después fulano a contestar la demanda, el demandado, y dijo que los hechos habían sido de otra manera distinta, los negó, pero además dio su propia versión de los hechos, qué es esta, relata básicamente y resumidamente qué fue lo que dijo el demandado, y al final va a decir, y además de eso, después yo abrí la causa prueba, se produjeron las pruebas, no voy a decir cuáles son, va a decir, el juez no lo va a mencionar en ese momento, porque eso lo va a analizar después. Va a decir después, a fojas tanto, o el día tanto, yo puse el expediente para que las partes alegaran, presentaron sus alegatos que están agregados a fojas tanto, y a fojas tanto, o el día tanto, yo llamé a autos para sentencia, resolución que en este momento se encuentra firme, y pasa al dictado de la sentencia. Bien. Hago un alto en este momento para que ustedes tengan en cuenta esto último que acabo de decir. Una de las cosas que pasan justo antes de la sentencia es lo que se conoce como alegatos, ¿sí? Los alegatos son escritos o presentaciones o declaraciones que formulan las partes al juez sobre el mérito de la prueba. Esto es, básicamente lo que hacen ahí de manera tendenciosa, obviamente cada una de las partes tratando de convencer al juez de sus razones, es que ellos analizan cuál es la prueba, cada una de las partes analiza la prueba, y le dice al juez cómo tiene que analizarla en la sentencia. Hacer una valoración de los medios de prueba producidos por ella y los producidos por la parte contraria. ¿Qué es lo que va a hacer la parte? Obviamente va a decir, yo traje toda esta prueba y todo lo que yo dije está recontra aprobado, su señoría. Pero además, la prueba que trajo la contraria no sirve para nada, o hay alguna de esa prueba que fortalece lo que yo digo,
y me da la razón a mí. Entonces, Federico, levantaste la mano para preguntar algo. Sí, profe, ¿siempre antes de la sentencia son los alegatos o puede ser después también de la resolución? No, siempre es antes de la sentencia. El alegato es una declaración parcial, obviamente porque es de cada una de las partes, mediante la cual las partes tratan de convencer al juez sobre el mérito de la prueba, sobre el alcance de la prueba, para que el juez dicte la sentencia a su favor. ¿Se entiende? Por lo cual no tendría ningún objeto presentarla con posterioridad. Por eso es que se presenta justo antes de la sentencia. Esto es, una vez que se agota el periodo de prueba, empieza un plazo que tienen las partes para la presentación de los alegatos, ¿sí? No importa cuál es ese plazo, ahora la verdad es que no es verdaderamente trascendente, pero lo que sí es importante saber es que justo antes de la sentencia comienza el periodo que nosotros llamamos de discusión, en donde las partes, cada una hace su valoración de la prueba, del resultado de la prueba, ¿sí? Y le dice al juez, trata de convencerlo de cuál es el alcance de la prueba, obviamente llevando agua para su molino, para convencer al juez de que ellos probaron los hechos, y la parte, alegado por ellos, y la parte contraria no lo pudo hacer, ¿sí? Por lo cual tendría que rechazar la demanda o admitir la demanda si es el actor, ¿sí? Pero están esas presentaciones que son los alegatos. No sé si se entendió hasta acá. ¿Me siguieron? Sí, profe. Gracias, Fede. Le hago una pregunta porque me perdí. ¿Los alegatos están en los resultandos o derivan de ahí? No. ¿O Yo hice un no? alto Ah, para no, volver está bien. a la estructura del proceso, ¿sí? Hago un alto para volver a la estructura del proceso, a la línea de tiempo esa que tenemos en donde a veces explicamos cómo viene un acto detrás del otro, ¿sí? Esto lo vimos mucho tiempo atrás cuando vimos actos procesales, no sé si lo recordás, Cecilia. Perdón, Sí, sí, cuando sí. vimos la clasificación de los procesos. Ahí lo que vimos fue que las partes tenemos la etapa constitutiva, después la etapa de prueba y después la etapa de discusión y decisión. En esa etapa final de discusión y decisión, lo primero que se hace es la presentación de los alegatos. Y después, a continuación, lo que viene es la sentencia. ¿Quedó claro esto? Sí, 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 está bien, pero como estábamos hablando de autos y vistos, resultandos, todo eso es como que me dije, uy. No, sí. Pará, tenés razón. El tema es que yo lo venía diagramando así. Cuando llegamos a los resultados, hice un alto para decir, acá abrimos un paréntesis para explicar los alegatos, ¿sí? Ahora, cerramos este paréntesis y volvemos a la sentencia. ¿Me Está seguís? bien, por eso después dije, por ahí están los alegatos dentro de ese mismo... No. Listo, Yo gracias. dije, el juez hace un resumen de todo lo importante que pasó dentro del proceso. Una de esas cosas importantes que toma son los alegatos, ¿sí? Ahí está, Lo listo, toma en los resultandos. Ahí dice, las partes vinieron a alegar a Fojas tanto o el día tanto, ¿sí? Presentaron sus alegatos. Listo. claro. Abro el paréntesis para explicar los alegatos. Ahora lo vuelvo a cerrar, ¿sí? Y volvemos a la sentencia, ¿sí? Pero Claro. para volver a la sentencia, lo que les voy a pedir es que, como quedan 2 minutos nada más y que no nos quede cortado, es que voy a cerrar esta transmisión, cierro la grabación ahora y después los vuelvo a invitar para volver a seguir. ¿Puede ser? Ok, doctor. Fantástico.